Bastaron solamente 5 años. La voluntad férrea, implacable y decidida de un solo presidente. Un golpe de Estado. La colaboración entre procuradores, fiscales nacionales y extranjeros, y hasta narcotraficantes y brujos, para implantar la bomba más letal y de consecuencias nunca imaginadas que ha sufrido el Estado de Derecho. Entre 1995 y el 2000, la impunidad en el país alcanzó un nivel histórico, 95%. Durante el gobierno de Zedillo, los órganos de procuración de justicia quedaron corrompidos. De ser un país de tránsito para la droga, nos convertimos en un país de consumo. En 1994, se nombró fiscal especial a Pablo Chapa Besanilla para la investigación de 3 asesinatos: el de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y el cardenal Posadas. Desde su nombramiento, se le denunció como el inventor de delincuentes. El 1 de enero de 1995, el presidente en turno dio un golpe de Estado al liquidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedó sin funciones durante 5 semanas. Después de este golpe a la Corte, Zedillo dio un segundo paso para acomodar a sus intereses el sistema de justicia. Renovó por completo la planta de jueces de primera instancia. Así, el Ejecutivo utilizó la oficina del Procurador General de la República para mantener un régimen de terror. El 28 de febrero de 1995 fue encarcelado Raúl Salinas, acusado de ser autor intelectual en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, su cuñado. Se impone a Raúl Salinas de Gortari la pena de 50 años de prisión por las razones expuestas en el considerando 10º de esta sentencia. El 8 de octubre de 1996, un operativo de la PGR en una propiedad llamada El Encanto tenía como objetivo encontrar el cadáver del diputado Manuel Muñoz Rocha, autor material del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. La PGR contrató una bruja, Francisca Cantón Cetina, la Paca, para ayudar en las investigaciones. La Paca anunció que las vibraciones la llevarían al lugar del entierro. Con esto, la PGR excavó y descubrió una osamenta. Esta le daría la vuelta al mundo en las primeras planas de los periódicos, como el símbolo del absurdo de la justicia mexicana. El cráneo con cortes precisos y quirúrgicos demostraba que se le había practicado la autopsia. La prensa se burló por la grotesca siembra. Especialistas forenses confirmaron que los restos no eran del diputado. La PGR lo admitió. El objetivo de la Procuraduría era evitar el desmantelamiento de su puesta en escena. Debía perseguir a los inocentes para mantener libres a los culpables, y arremetió con una oscura estrategia. Al 5.º año de encarcelamiento de Raúl Salinas, la Procuraduría, que había congelado sus recursos en Suiza tras la suposición imposible de probar que provenían de narcotráfico, ahora buscaba promover que ese dinero tenía su origen en fondos públicos. En el 2002, la Procuraduría acusó al director general de Administración de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari por desvío de fondos de partidas confidenciales a las manos de Raúl Salinas. Pero se enfrentaron a un problema. Ese director general había fallecido en 1998, 4 años atrás. El 6 de diciembre de 2004, el ingeniero Enrique Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, fue encontrado muerto dentro de un automóvil, acompañado de una carta que había sido escrita bajo presión y extorsión. Un video de una cámara de vigilancia tenía editado el momento de la extorsión. El ingeniero Salinas había perdido la vida en manos de extorsionadores profesionales, muy probablemente vinculados con el aparato de corrupción de la justicia. Hasta la fecha,
El caso del ingeniero Enrique Salinas sigue abierto. Todo apoyado por una campaña de desprestigio, pagada con los impuestos de la gente. La libertad de expresión, condición de cualquier régimen democrático, durante esos años, quedó doblegada. En 1998, el procurador Jorge Madrazo Cuéllar se entrevistó en México con el juez francés Patrick Fébier, quien cosechó fama en su país por violar la secrecía obligada por la Convención de Viena y filtró a la prensa fragmentos de la investigación contra los Salinas, afectando más su reputación. En 2002, la Procuraduría Suiza contrató como testigo protegido a un narcotraficante colombiano, José Manuel Ramos, el Brujo, para aportar información acerca de operaciones de lavado de dinero y narcotráfico vinculadas con personajes de altas esferas, entre estos, el propio Raúl Salinas. Tiempo después, tras investigaciones que no fueron más que fracasos, Valentín Rosager fue destituido de su cargo por realizar persecuciones judiciales en Suiza y en el extranjero, con base en las invenciones de un narcotraficante que trataba de salvar una condena perpetua en los Estados Unidos. En 2006, la prensa suiza publicó: el único en esta affair que tiene requisitos de escándalo y dispone de relaciones con personas del cartel de Cali es Valentín Rosager. Enrique Salinas fue asesinado por agentes federales mexicanos que lo extorsionaban. Una orden internacional lanzada en forma irresponsable por el juez Henry Pons en el 2004 violó los derechos del inculpado y provocó indirectamente su asesinato. El arrogante Rosager basó sus acusaciones en la fabricación de un narco desesperado por escapar a 2 cadenas perpetuas. Al principal testigo de cargo contra Raúl Salinas como incitador del homicidio de Ruiz Massieu, la PGR le pagó $500,000. Los Salinas habían sido satanizados. Nadie podía alzar la voz por ellos, solo sus jóvenes hijos. El periodista ganador del Pulitzer, Tim Golden, del New York Times, escribió que un narco mostró libros de contabilidad donde comprobaba pagos a Raúl Salinas. Un investigador revisó todos esos libros y jamás encontró una mención a Salinas. En 1996, el narcotraficante de apellido Ramos, colaborador de Pablo Escobar y detenido en 1990, acusó en 1996 a Raúl Salinas de ser cómplice de los cárteles de drogas. Al procurador suizo Rosager y a la fiscal federal Carla Del Ponte le resultó claro que alrededor de $100 millones decomisados en Suiza provenían del narcotráfico. Más tarde, el fiscal francés Romin denunció que los documentos enviados por las autoridades mexicanas eran un engaño. Advirtió que si no enviaban el caso de vuelta a México, mejor absolvieran a los inculpados. Se intentó desaparecer los expedientes del caso de Enrique Salinas. El 2 de mayo del 2006, el Tribunal de París absolvió a Raúl y a Enrique Salinas de la acusación. Después de leer más de 9,000 páginas del expediente, el abogado Eric Nowell concluyó: en todo el expediente no había 2 testigos que coincidieran en sus declaraciones. Todo fue una fabricación. ¿Quién ganó? Los suizos lograron un decomiso con pruebas fabricadas. El narco colombiano, reducción de 2 cadenas perpetuas a 12 años. Los liberales violaron la legalidad y promovieron un golpe al Poder Judicial para ponerlo a su servicio. En tanto, Zedillo vendió ferrocarriles nacionales a una empresa, de la cual es consejero en el 2008. ¿Y el asesino de Enrique Salinas que sigue libre? ¿Y la impunidad, factor fundamental de estímulo a la delincuencia? Un tribunal colegiado en México determinó: la prueba testimonial tiene que provenir de una captación o vivencia original, no mágica o de una simple creencia, sino mediante un contacto directo con el hecho. No se podía probar la participación de Raúl Salinas en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Quedó en libertad después de 10 años y 105 días. 4,000 muertos sin que se detengan culpables en el 2008.
y a todo se le dice ajuste de cuentas entre narcos. Van 10 años de mujeres muertas en Juárez. Con perseguir a una sola familia o encarcelar a una persona a la que no le pudo probar nada, a pesar de una maquinaria de medios y dinero, no ganaron nada los mexicanos.